ser realmente un canal de bendición para aquellos que son participantes. Algunos en el momento en vivo, otros lo verán en el momento donde estarán pudiendo reproducir este video. Le mandamos un saludo a todos los hermanos de las diferentes partes de nuestra nación y de nuestra amada iglesia Puerta de Paz de Ituzaingó, a cada una de las familias que forman parte de nuestra comunidad de fe, como a todos los hermanos de la comunidad de fe de Puerta de Paz de toda la Argentina. También mandamos saludos al exterior, a los hermanos que nos pueden escuchar y nos pueden seguir a través de Radiografía, una radio online donde transmite a todo el mundo nuestros mensajes y podemos llegar desde Italia a diferentes naciones. Así que damos gracias en esta mañana por poder estar llegando a cada lugar. Y quiero en esta mañana compartirles una palabra y hablar acerca de algo que es fundamental en estos días. Y es hablar acerca de cómo gestionar el dolor. Y vivimos, y es una verdad de perogrullo de poder decir de que vivimos en una situación realmente límite. Sí, es lo que vivimos día a día. Cada vez que encendés la televisión, cada vez que entras a una red social, si no lo tenés vivido de cerca y no lo has pasado, no lo has padecido, sabés de qué estamos hablando, de esta pandemia mundial, el COVID. Y esto ha dejado realmente situaciones muy dolorosas. Aún aquellos que no han sido realmente tocados por esta enfermedad han visto a seres queridos, a familiares, y aunque no hayan visto ni seres queridos ni familiares, por una cuestión de empatía vemos cuántas personas han perdido y han sufrido en estos días. Es impresionante ver en nuestras redes sociales, cuando entramos en cualquiera de ellas, sobre todo en Facebook, ver que día a día hay personas que se están despidiendo de otras que dejaron el plano de este mundo natural. Ahora, ¿por qué hablamos de gestionar cuando hablamos de gestionar nuestro dolor? Porque la gestión emocional es la capacidad para manejar las emociones de manera apropiada. Hay algo llamado cognición, que es la capacidad que tenemos los seres humanos para procesar la información a partir de la percepción que tenemos de nuestros estímulos que nos llegan a través del mundo exterior, nos llegan a nosotros a través de nuestros 5 sentidos. Es decir, esa cognición, esa capacidad que tenemos los seres humanos para procesar esa información, la tenemos al nivel almático. O sea, nosotros lo percibimos en nuestra alma. Nuestros 5 sentidos son los caminos, ¿sí?, que utiliza, ¿sí?, nuestra vida para poder así recibir justamente estas situaciones que acabamos de describir. Vemos hoy en día personas que están realmente atravesando duelos, otras que están recuperándose de situaciones de que han padecido esta enfermedad, pero también hay otras que están experimentando desocupación, otros que están lidiando con problemas personales, problemas en la familia. Estos, si bien tenemos un problema macro que es esta pandemia y este virus del COVID, no podemos dejar de mirar los problemas micro, los problemas de cada uno de nosotros, las situaciones personales que cada uno de nosotros atravesamos, personas con ataques de ansiedad, ataques de pánico, personas en depresión, personas que atraviesan problemas en la familia, hijos con adicciones, problemas matrimoniales, problemas económicos. O sea, es muy importante que nosotros aprendamos a la luz de la palabra de Dios cómo gestionar el dolor, ¿sí? Y entender de que hay una conexión en nosotros que, si no está formada sobre la base de Cristo, puede darnos a nosotros una información distorsionada de lo que realmente sucede a nuestro alrededor. Hay algo que nosotros tenemos que saber. Hay una realidad en el mundo natural y hay una verdad en Cristo. Y nosotros tenemos que transitar nuestra realidad del mundo natural a través de la verdad de lo que somos en Cristo. En las Escrituras encontramos un ejemplo de cómo gestionar el dolor, y uno
que supo gestionar el dolor por excelencia fue David. Y en el Salmo 143, versos 5 y 6, David dice: me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Hacia ti extiendo mis manos, pues me hace falta como el agua a la tierra seca. Y la verdad que si hay un libro en las Escrituras que nos muestran cómo se gestiona el dolor, es justamente en el libro de los Salmos. Pero en este pasaje podemos encontrar tres principios claramente relacionados. En primer lugar, el esfuerzo por recordar la intervención pasada del Señor en nuestras vidas. Esto es lo que nos genera esperanza mientras viene la acción de este momento. Una de las cosas que el enemigo va a tratar de establecer es que en los escenarios, ¿sí?, que son realmente transitorios, establecerlos en nuestra mente como escenarios permanentes. Es por eso que yo tengo que enfocarme, como hizo justamente el salmista David, ¿sí? Él gestionó su dolor en primer lugar poniendo el esfuerzo por recordar la intervención pasada dada por el Señor. Todos hemos tenido una experiencia con Dios. El salmista decía: me vienen a la mente los tiempos pasados y me pongo a pensar en todas tus acciones. Tengo muy presente todo lo que has hecho. Amados hermanos, amigos, para poder transitar nuestro dolor, para poder gestionar nuestro dolor, tenemos que tener presente la obra pasada de Cristo en nuestras vidas. En primer lugar, la obra por excelencia. ¿Cuál es? La obra de Cristo en la cruz, la redención de nuestros pecados, el milagro más grande que hemos nosotros recibido de parte de Dios, que es el perdón de nuestros pecados y el transformarnos a nosotros, sacarnos de muerte a vida y de transformarnos de ser de hijos de perdición a pasar a ser hijos de Dios. Esto es algo que nosotros tenemos que tener presente al momento de gestionar nuestro dolor. En lo segundo, es otro principio que se desprende de este pasaje tan hermoso del Salmo 143, cuando habla el salmista, dice: hacia ti extiendo mis manos. El segundo principio es la necesidad de Dios que nos lleva a una actitud de súplica. Hacia ti extiendo mis manos. Extender nuestras manos hacia Dios, lo que hacemos a veces en nuestros momentos de adoración, no es otra cosa la manifestación de un estado de dependencia. Cuando levanto mis manos, ¿sí?, estoy declarando mi dependencia hacia Dios. Estoy declarando que dependo de Él. Y el salmista lo dice con tanta seguridad, ¿sí? Hacia ti extiendo mis manos, pues me hace falta. Dice el salmista, y aquí tenemos el tercer principio que David nos da para gestionar nuestro dolor: el reconocimiento de la situación de nosotros. El salmista lo describe de esta manera: pues me hace falta como el agua a la tierra seca. Así es como nosotros debemos de ir a Dios. Lamentablemente hemos transitado, sí, en los últimos años un evangelio, en algunos púlpitos, un evangelio que nos vendía de que éramos campeones, que éramos exitosos, que nada malo nos iba a pasar, de que teníamos que negar las cosas negativas que venían a nuestra vida. Usted no declare esa enfermedad, usted no le dé identidad a esa enfermedad, usted no declare que un cristiano no puede pasar por pobreza, un cristiano no puede pasar por momentos de escasez, desconociendo realmente que las Escrituras en ningún lugar nos habla de que nosotros al venir a Cristo, bueno, hemos sido invitados a un lecho de rosas donde íbamos a estar rebosantes de salud y que íbamos a tener nuestros bolsillos llenos de dinero. Pero sin embargo, esto creó justamente en los cristianos el hecho de que cuesta reconocer esta situación. Tanto se ha inculcado de que somos campeones, de que vamos a superarnos, que a veces hemos establecido una vara tan alta que inhibe a las personas hasta tener un propio reconocimiento de la situación. Te necesito como la tierra seca al agua. Amados hermanos, necesitamos tener un reconocimiento sincero ante Dios.
No vale de nada de que vos te acerques a Dios y le digas, Señor, yo sé que esto no lo voy a... No, reconocete. Reconoce que sos una tierra seca en el momento de tu dolor. Reconoce que lo que estás pasando es una situación dura, amarga y triste. El salmista en otro salmo dice, ante ti expondré mis quejas y mis angustias. O sea, es ante Dios donde lo tenemos que hacer. Tampoco se trata de estar estableciendo en las redes sociales, no irnos a otro extremo y pasarnos a un estado de victimización donde planteo en las redes sociales, nadie me quiere, todos me odian, no me sale nada, todos están en contra de mí, ¿dónde está el amor de los hermanos? No, la palabra de Dios es muy clara, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. No estoy hablando de que hagamos una catarsis para que todo el mundo sepa lo que estamos teniendo adentro. No, el salmista estaba hablando con Dios. El salmista estaba diciendo, te necesito como el agua para la tierra seca. Y es en estos pasos reconocer mi estado, clamar al Señor, recuperar esa intervención de Dios que en un momento estuvo en mi vida. Lo que experimenté en otro momento tengo que traerlo a memoria, porque justamente el enemigo de nuestras almas trabaja justamente para que nosotros perdamos de memoria, ¿sí?, aquello que Dios hizo en nosotros. Es una de las estrategias que Dios nos da a través de su palabra para poder gestionar los malos momentos en nuestra vida. Y es por eso que nosotros tenemos que saber que hay situaciones en nuestra vida de las cuales no podremos cambiar. Hay situaciones en nuestra vida de las cuales nosotros no podemos modificarlas porque no todo está bajo nuestro círculo de influencia o de responsabilidad. Quiero compartirles, hace unos años, ¿sí?, en una capacitación aprendí acerca de una herramienta para la gestión llamada círculo de responsabilidad y círculo de preocupación, que es muy útil para afrontar los retos y las circunstancias de la vida cotidiana, ¿sí? En esencia, esta herramienta viene a decir que en toda situación que vivimos, por lo general hay dos partes. La primera es lo que vamos a llamar el círculo de responsabilidad. El círculo de responsabilidad es allí donde ubicamos todo lo que podemos hacer con respecto a esa situación, con relación a lo que nos está pasando, lo que está a nuestra mano, ¿sí?, para pensar, para implementar, todo lo que podemos hacer y que depende de nosotros. Eso es lo que denominamos ese círculo de responsabilidad o influencia. Tal vez lo hayas visto, este gráfico establecido con un círculo más pequeño y otro círculo más grande. Este sería el círculo pequeño, que es el círculo de la responsabilidad. Y hay otro círculo más grande, que son esas situaciones a las cuales nosotros nos encontramos rodeados, ¿sí? Y ahí se encuentra todo lo que está más allá de nuestra capacidad de pensar, de actuar. O sea, lo único que podemos hacer con respecto a ese tipo y esas situaciones que pasan alrededor de nuestra vida es preocuparnos. Y por más que lo hagamos, nada en realidad va a suceder. O sea, pasa algo en mi vida que yo puedo cambiarlo. Yo puedo cambiar mi impuntualidad, yo puedo cambiar mi manera de relacionarme con las personas, puedo cambiar en mis relaciones interpersonales, en mis relaciones familiares, laborales. Son cosas que dependen de mí y eso tiene que ver justamente con el círculo de mi responsabilidad. Pero hay otro que es el círculo de la preocupación. Y en ese yo no puedo cambiarlo, yo no puedo cambiar el plan económico del país, yo no puedo cambiar que suba el dólar, yo no puedo cambiar que haya una pandemia a nivel mundial. Ahora, tenemos que tener mucho cuidado porque una trampa mental que el enemigo suele establecer en los hijos de Dios es centrarnos en aquello que no podemos hacer y olvidarnos aquello que sí está a nuestro alcance. O sea, yo puedo centrarme en todo aquello que forma parte del círculo de preocupación y darle un primer lugar en mi vida. Esto quiere decir centrarme en todo aquello de lo cual yo no tengo posibilidad de cambiar. Y esta trampa mental aparece en estos días.
cuando somos bombardeados con información, cuando hay una grieta y se nos invita a estar de un lado y del otro. O sea, constantemente estamos siendo llevados, ¿sí?, por el sistema de este mundo a caer en que ese círculo de preocupación nos lleve justamente a esta trampa mental de centrarnos en aquello en lo que no podemos hacer nada, en aquello de lo cual no puedo cambiar, que no está en mí decidir. Y entonces nosotros tenemos que determinar justamente ¿qué es lo que vamos a hacer para superar esto? Y con respecto a esto nosotros tenemos que mantenernos arraigados en cuanto a lo que es mi círculo de influencia, lo que es justamente ese círculo donde yo tomo las decisiones. Tengo que mantenerme arraigado en Cristo. Esta es la manera en que yo tengo que establecer, o sea, decido gestionar el dolor, decido atravesar la situación que me pasa, pero tengo que saber que la situación que genera el dolor en mi vida, hay una parte, ¿sí? Hay una parte de esa situación que va a poder estar a mi alcance y hay una parte que no va a poder estar a mi alcance. Hay una parte que forma parte de mi círculo de... ¿sí? ¿De qué cosa? El círculo de responsabilidad. Hay una parte que cuando atravieso el dolor, cuando llega a mi vida el día malo que dice el apóstol Pablo, hay algo que yo puedo hacer. Y hay otra parte que yo no puedo hacer nada porque me excede en mis capacidades y en mis limitaciones humanas. Ese círculo de responsabilidad que yo puedo hacer es, como hijo de Dios, mantenerme centrado y arraigado en Cristo. Ahora, ¿cómo manejo ese círculo de preocupación? Ese círculo donde yo no tengo lugar de influencia. Y ahí es cuando comienza a tener justamente valor nuestra fe en nuestra vida cristiana. La única manera en que yo puedo sobrellevar en mi vida ese círculo de preocupación, esa área donde me excede a mí, donde yo no sé qué es lo que va a ser. Yo no sé cómo va a seguir esta pandemia, no sé cómo va a seguir la economía de este país, no sé, tal vez estás viviendo una situación, y saquemos el COVID del medio, tal vez estás viviendo una situación en lo personal que no conoces qué es lo que va a suceder, porque hay situaciones que te exceden a vos. Porque dependés de la decisión de otro, porque dependés de un diagnóstico y de la evolución de tu salud, porque estás dependiendo de una cuestión económica que tiene que ver con la reactivación de la economía del país. Ahora, ¿qué hacemos con esto? Dejamos y nos permitimos caer en esta trampa mental que nos propone el enemigo de centrarnos en aquello que no podemos hacer y olvidar lo que sí está a nuestro alcance. De ninguna manera. La palabra de Dios dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Mi mirada tiene que estar justamente en ese círculo de responsabilidad que yo tengo. Yo no podré cambiar. Yo no podré establecer cambios en la economía, no podré establecer cambios en la salud a nivel mundial, no podré establecer cambios con mi relación laboral, con mis jefes, con mis patrones, no podré hacer cambios con las decisiones de terceros, con las decisiones de mis hijos, con la decisión de mi esposa, no podré hacer cosas con lo que otros pueden y tienen capacidad para decidir, pero sí tengo la capacidad dada por Dios. Es que el mismo Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. Y es esa situación la que yo tengo que tomar. Y es justamente la palabra de Dios. En el Salmo 84, verso 5, nuevamente nos encontramos una palabra que nos grafica cómo es transitar el dolor, cómo es gestionar el dolor desde mi lugar, ¿sí? Y estar establecido, parado sobre aquel que ha transformado mi vida. El Salmo 84, verso 5 dice, qué alegría para los que reciben su fuerza del Señor, los que se proponen caminar hasta Jerusalén, dice el salmista. Qué alegría los que reciben la fuerza del Señor. Hay algo que está en tu círculo de responsabilidad, que es recibir la fuerza del Señor. Y
Y esto no depende de nadie. Esto depende pura y exclusivamente de ti y de mí. Porque esto es una cuestión que tiene que ver con nuestra relación y comunión con Dios. Porque esto no es por mérito propio, esto es por gracia de Dios. Y no es que tendrás que sumar puntos, no es que, bueno, pero no hice lo suficiente para que Dios me ame, no hice lo suficiente para que Dios esté conmigo. No, 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 esto es algo incondicional por parte de Dios, pero que surge a través de ¿qué cosa? Surge a través de la decisión personal, íntima de mi vida. No la de otros, no la de terceros, sino que la mía es mi círculo de responsabilidad de decidir de estar con Cristo juntamente crucificado, ya no vivir yo, sino que Cristo viva en mí, y lo que ahora viva en la carne, lo viva en la fe del Hijo de Dios. Es mi decisión. No puedo achacarle a alguien, es que en mi iglesia, es que ahora no nos estamos congregando, es que no hay amor en la iglesia, es que no encuentro mi lugar. No, es una decisión personal. Ese es tu círculo de responsabilidad. Y nadie lo podrá hacer por vos. Solamente nosotros tenemos esa capacidad. Qué alegría con los que reciben su fuerza del Señor. Pero aquí en el versículo 6... nos habla el salmista del resultado de gestionar nuestro dolor de la manera correcta. Cuando anden por el valle del llanto, se convertirá en lugares de manantiales refrescantes. Las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Ese es el secreto. El secreto es que mi círculo de responsabilidad está enfocado en Cristo, está enfocado en Dios. Porque cuando yo recibo la fuerza del Señor, recibo un poder transformador de mi realidad del mundo natural. Porque cuando ande por el valle del llanto, la palabra de Dios me dice, se convertirá en lugar de manantiales refrescantes. Y las lluvias de otoño cubrirán de bendiciones. Aquí en la Argentina estamos transitando el otoño, así que yo quiero decirte, esta es una palabra para nosotros, bueno, los que nos escuchan de otros lugares, de otras latitudes, de otros países, también la pueden tomar para ustedes, pero para aquí, para la Argentina, en este tiempo, en este otoño que estamos viviendo, yo quiero decirte, hay una promesa de Dios para los que centran su vida en el fortalecimiento en Cristo. Claro que no es fácil. No subestimamos el dolor de nadie, no relativizamos la situación de nadie. Claro que si ponemos de un lado la muerte generada por la pandemia y ponemos del otro lado situaciones de lo que puede ser que a alguien no le alcance para cambiar las zapatillas a sus hijos, claro que no hay peso. Desde ya que la balanza se inclinará sobre aquello que tiene que ver con situaciones entre la vida y la muerte. Pero no estamos para hacer un campeonato de desgracia ni para ver quién sufre más, sino para cómo gestionamos el dolor que nos atraviesa. Dice la palabra de Dios en el verso 7, el salmista dice, y ellos se harán cada vez más fuertes y cada uno se presentará delante de Dios. Ellos se harán cada vez más fuertes. Y esta es la palabra para ti en esta mañana. La palabra de parte de Dios para tu vida es, hay cosas de las cuales no podrás cambiar. Hay cosas de las cuales te exceden a ti. Hay un círculo llamado de preocupación, como lo dice esta herramienta de gestión. Pero hay otra cosa que es lo que nosotros atravesamos. Y hay una parte que es nuestra responsabilidad. No es responsabilidad de tu pastor, no es responsabilidad de la iglesia a la cual perteneces, no es responsabilidad de tu esposa, de tu esposo. Ay, si yo tuviera, si yo, a mí, usted lo puede decir porque usted... No, no, no. Cuando nosotros entramos a la vida de ser hijos de Dios, nosotros pasamos a estar viviendo en un estado de completitud,
donde todo lo tenemos en Cristo. Aquí no hay diferencia, aquí no hay hijos y entenados. Aquí aquel que le rinde su vida a Dios cambia su condición y pasa a ser un coheredero juntamente con Cristo. Es por eso que en esta mañana yo te invito a que comiences y determines gestionar tu dolor desde este lugar. Hay una situación que nosotros estaremos atravesando. Y esa situación que estaremos atravesando, nuestra cognición, esa capacidad de recibir a través de nuestros 5 sentidos y darle la información a nuestra alma, si nuestra alma está centrada en Cristo, nosotros tendremos una cognición clara de lo que nos toca vivir. Y entonces podremos decir, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo en esta mañana quiero invitarte a que puedas abrirle tu corazón a Dios. Abrirle tu corazón a Dios significa que vos puedas en esta mañana reconocer, como dijo David, te necesito como el agua a la tierra seca. Que vos en esta mañana dejes de tener, tal vez para los de afuera tengas una máscara, tal vez para los de afuera te muestres fuerte. Suele pasar con los jefes de familia, con las madres de la familia, mostrarse fuertes, tener una máscara como si todo estuviera bien, pero en realidad, como dice la frase, la procesión va por dentro. Yo no te estoy invitando a que lleves tu vida a un estado de resignación. No te estoy diciendo, bueno, acostúmbrate a esto porque es lo que hay. Te estoy hablando de que seas de aquellos que se fortalecen en el Señor. Que seas de aquellos que cuando andes por el valle del llanto se convierta en lugar de manantiales refrescantes. Y que seas de aquellos que cada vez se hacen más fuertes y que cada vez se presentan ante Dios. Hay algo que vos y yo no podremos cambiar. Es más, hay algo que hasta la oración no puede cambiar. Es la naturaleza del mismo diablo. Es la naturaleza de imperante en un mundo de pecado. Hay algo que nosotros tenemos que saber, de que como iglesia tenemos que interpretar la realidad espiritual y que estamos ante un mundo que está caído bajo la maldición del pecado que ingresó en el huerto del Edén. Y que hay cosas que el hombre tratará de mejorar por medio de sistemas, formas, programas. Pero nosotros, los hijos de Dios, sabemos que el único que logra cambiar y transformar la existencia del ser humano es Cristo. Por eso nuestra esperanza, nuestras expectativas no están puestas en un gobierno, en un programa económico. Por eso como iglesia nosotros no podemos estar alineándonos con pensamientos políticos porque son incompletos, porque transitan al nivel de la naturaleza humana caída. Y nosotros que hemos nacido de nuevo y tenemos nueva vida en Cristo, tenemos que tener una visión espiritual. Y tenemos que tener una visión entendiendo de que cada vez va a ir aumentando más el pecado. Pero tenemos también la buena noticia, que cuando sobreabunde el pecado, sobreabundará la gracia. Y es la iglesia, somos nosotros, sos vos y soy yo los que tenemos que llevar adelante esta tarea. Yo te invito a que en esta mañana podamos centrar nuestro dolor, gestionarlo de la manera correcta a través de Cristo. Cada dolor que vos transitas, cada dolor, cada experiencia dolorosa de tu vida, Cristo se encargó de vencerla en la cruz del Calvario. Y desde ese lugar gestionamos nuestro dolor.
Yo te invito en esta hora a que hagamos una oración y que podamos en esta mañana reflexionar juntos orando a papá. Señor, en esta mañana venimos ante ti para gestionar nuestro dolor, para que, Señor, podamos estar teniendo en esta mañana la seguridad, como hizo David, de traer a memoria la obra que tú habías hecho sobre su vida y cómo en el pasado habías obrado. Señor, en esta mañana traemos a memoria la obra de donde tú nos sacaste, de donde tú nos rescataste, del milagro de la transformación que has hecho. Y lo traemos a memoria para fortalecernos. Y también en esta mañana extendemos nuestras manos hacia ti para reconocer nuestra dependencia. Pero sobre todas las cosas, en esta mañana te decimos, te necesito, Señor. Sobre todas las cosas, en esta mañana te digo, Señor, que así como me hace falta, Señor, como así le hace falta el agua a la tierra seca. Señor, me desnudo ante ti. Abro mi corazón. Reconozco mis debilidades. Reconozco que hay situaciones en mi vida que yo no puedo llevarlas adelante, pero que tú sí has vencido por mí en la cruz, por esas situaciones. Y en esta hora, Señor, me comprometo a que ese círculo de responsabilidad, esa área de mi vida de las cuales son decisiones que sí yo puedo tomar, yo hoy decido, Señor, transitar, gestionar mi dolor a través de la victoria de la cruz de Cristo. Y es por eso que creo y determino para mi vida que cuando ande en el valle del llanto se convertirá en un lugar de manantiales refrescantes. Y declaro en esta mañana que las lluvias de otoño lo cubrirán de bendiciones. Yo en esta mañana vengo a ti con esta palabra, Señor, creyéndola y proclamándola en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, espero que esta palabra haya sido de bendición. Oramos para que sea una semilla plantada en tu corazón y que dé fruto al 100 por 1. Gestiona tu dolor desde la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Atravesarás el valle del llanto, pero lo convertirás en lugar de refrescantes manantiales. Dios te bendice. Hasta el próximo encuentro. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Y en Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es, sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en Él. Hoy declaramos mi ancla
regresará y en su presencia voy a estar sin mancha.